Soy Tom, tengo 11 años y, hoy, mi vida está a punto de dar un giro. Terminé la escuela por este año y, aunque todos los demás niños hablaban de vacaciones y diversión, yo estaba pensando en algo mucho más grande. Mi familia y yo íbamos a mudarnos. Dejábamos atrás Canadá y nos íbamos a Londres. No podía creerlo, siempre había soñado con viajar, pero jamás imaginé que mudarme a otro país sería algo tan grande. Estaba sentado en el coche con mi hermana Rosa, que tiene 9 años, y como siempre, ella no paraba de hablar sobre todo lo que quería hacer en Londres. Voy a ver el Big Ben, quiero ir al Museo de Historia Natural, y también quiero ver esos autobuses rojos de 2 pisos. Yo, por mi parte, estaba más enfocado en lo que venía antes, el vuelo. Volando por encima de las nubes, mirando el mundo desde las alturas. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas pensando en lo increíble que sería. Si algo me emocionaba más que la idea de Londres, era volar. En el aeropuerto, todo era nuevo y emocionante. Papá llevaba las maletas mientras mamá me explicaba una y otra vez qué hacer antes de embarcar. Pero honestamente, no podía escucharla. Estaba demasiado concentrado en ver los aviones despegando y aterrizando. ¿Impresionante? Parecían tan pequeños desde el suelo, pero sabía que una vez en el aire, sería otra cosa completamente diferente. Cuando llegamos a la puerta de embarque, mi emoción llegó al límite. Miré hacia el enorme avión que nos llevaría hasta Londres, y me sentí como si estuviera a punto de abordar una nave espacial. Tenía que subirme a ese avión, sentir el aire de la altitud y ver cómo todo lo que conocía abajo se hacía cada vez más pequeño. Esto va a ser increíble, pensé mientras seguíamos la fila para abordar. Finalmente, entramos al avión. Era mucho más grande de lo que pensaba. ¿Había tantos asientos? Me senté junto a Rosa, que estaba igual de emocionada que yo, aunque de una manera más relajada. Ella se acomodó con su libro y empezó a hablar sobre las aventuras que íbamos a vivir en Londres, mientras yo no dejaba de mirar las pantallas frente a nosotros. Parecía que en cada vuelo había algo nuevo, desde ver las películas hasta descubrir qué tan alto volábamos. Papá y mamá se sentaron detrás de nosotros, compartiendo sonrisas, contentos con la idea de que este era el comienzo de una nueva etapa para la familia. El avión comenzó a moverse lentamente, y los motores hicieron un ruido profundo que hizo que mi estómago se apretara. Era la señal de que íbamos a despegar. La cabina se llenó de murmullos y risas. La gente parecía tranquila, algunos mirando por las ventanas, otros leyendo sus libros, pero yo solo pensaba en lo que estaba por venir. No podía dejar de mirar las luces de la pista de aterrizaje, que iban desapareciendo a medida que el avión tomaba velocidad. Los ruidos del motor aumentaron, y luego, el avión empezó a elevarse. La sensación de ir subiendo lentamente, perdiendo la vista de todo lo que conocía en la tierra, me hizo sentir como si fuera un pájaro, volando libre. Me sentí tan pequeño pero a la vez tan grande, como si estuviera flotando entre las nubes. En la cabina se oía el sonido de los cinturones de seguridad siendo desabrochados, y la luz del señal de abrochar cinturones se apagó. Rosa me miró y me preguntó si tenía miedo. Yo le sonreí, diciéndole que no, porque en realidad lo que sentía era una mezcla de emoción y curiosidad. El capitán habló por los altavoces, anunciando que estábamos a punto de cruzar el Atlántico y que el vuelo duraría unas horas. Dijo que podíamos relajarnos, disfrutar de la comida y las películas, y que pronto veríamos las costas de Europa. Mientras escuchaba su voz, me sentía aún más tranquilo, sabiendo que el avión estaba en manos de expertos. El viaje transcurría de manera bastante normal. A veces, miraba por la ventana y veía las nubes blancas y esponjosas, y otras veces, me sumergía en la pantalla frente a mí, jugando o viendo una película. A lo lejos, veía las luces de otras aeronaves y me imaginaba que volábamos en una gigantesca ciudad flotante, como esas que he visto en los libros de ciencia ficción. A pesar de lo emocionante que estaba, no podía dejar de pensar en todo lo que había detrás de este vuelo. No era solo un viaje de unas horas, era un cambio completo de vida. Estábamos dejando atrás nuestro hogar, a nuestros amigos y todo lo que conocíamos, para empezar de nuevo en una ciudad tan grande y diferente como Londres. Mi cabeza daba vueltas con tantas ideas y preguntas. ¿Cómo sería la escuela? ¿Qué nuevos amigos haría? ¿Vería a alguien famoso en la calle? Tom, ¿te gustaría ver una película?, me preguntó mi mamá desde el asiento de atrás. Me giré y sonreí, asintiendo, pero en mi cabeza seguía pensando en todo lo que nos esperaba. Finalmente, después de varias horas, el capitán anunció que pronto empezaríamos a acercarnos a Londres. Miré por la ventana, y aunque no podía ver nada con claridad, la emoción de saber que ya estábamos cerca hizo que mi corazón latiera con más fuerza. El viaje continuaba, y aunque todo parecía ir bien, algo en el aire me decía que algo no estaba bien. Había una extraña sensación, como si todo estuviera en su lugar, pero a la vez, algo estaba a punto de cambiar. Yo seguía mirando por la ventana,
fascinado por las nubes que se deslizaban suavemente por debajo del avión. Mis ojos ya se iban cerrando por el cansancio del largo viaje, pero a la vez estaba tan emocionado que no podía dormir. Rosa, en su asiento, ya había caído rendida, abrazando su almohada, mientras papá y mamá charlaban tranquilamente detrás de nosotros. Todo estaba tranquilo. Pero de repente, una sacudida tan fuerte que me hizo sobresaltarme me despertó por completo. Fue como si todo el avión hubiera sido zarandeado por un viento muy fuerte. Primero, sentí un pequeño tirón en el cinturón de seguridad, y luego, una vibración en todo el avión. El ruido de los motores se volvió más ruidoso, y el avión comenzó a descender ligeramente. En un principio, pensé que era algo normal, como esos pequeños movimientos que ocurren cuando el avión ajusta su altitud. Pero no fue así. De repente, un ruido estruendoso resonó a través de la cabina. Fue como si un trueno hubiera golpeado el avión. Todo se sacudió con tal violencia que muchos pasajeros se levantaron de sus asientos, algunos intentando calmarse, otros buscando a sus familias. Los asistentes de vuelo corrían por el pasillo con una expresión de preocupación, sin poder hacer nada. La gente empezó a gritar y los bebés lloraban descontroladamente. Los gritos y los ruidos se mezclaban con los pitidos de las alarmas que empezaron a sonar. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que algo grave había pasado, pero no entendía qué era. Los ruidos de los motores parecían extraños, casi como si uno de ellos se hubiera apagado. La vibración era cada vez más intensa, y el avión se balanceaba de un lado a otro. Fue cuando escuché el fuerte impacto que mi cuerpo reaccionó. La cabina se oscureció momentáneamente, como si una sombra hubiera cubierto todo. Los cinturones de seguridad de los pasajeros comenzaron a parpadear con luces rojas, alertándonos de que había un problema grave. Todos estaban nerviosos, y el miedo en el aire se podía cortar con un cuchillo. Mi estómago se apretó y sentí un nudo en la garganta. No era la primera vez que volaba, pero jamás había sentido algo tan aterrador. Miré a mi hermana Rosa, que estaba dormida, ajena al caos que nos rodeaba. De pronto, la nave comenzó a caer, y mi cuerpo fue arrastrado hacia atrás en el asiento. La sensación de caída fue espantosa. Todo a mi alrededor se deformaba, las paredes del avión, las luces, las caras de los pasajeros que ahora parecían asustados. Por un momento, mi mente se paralizó. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué caíamos? Miré alrededor, buscando alguna explicación, pero no encontré nada. Solo vi a la gente gritando, con las caras llenas de pánico, algunos abrazando a sus seres queridos. Mi respiración se aceleró, y mis manos comenzaron a sudar. No sabía si el avión se estaba cayendo o si simplemente era una turbulencia muy fuerte, pero la velocidad a la que descendíamos me decía que no era normal. De repente, un nuevo sonido me hizo voltear. La voz de uno de los asistentes de vuelo salió por los altavoces, pero era difícil de entender. La conexión estaba siendo interrumpida por la presión y el caos. Los altavoces chisporroteaban, pero lo que alcancé a escuchar fue algo como: mantengan la calma, por favor. El avión está... La señal se cortó. El pánico se desató aún más. Mi cuerpo, temblando, miró hacia el frente. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo aún más aterrador estaba ocurriendo. Los pilotos no estaban en sus asientos. La cabina estaba vacía. El espacio en el frente del avión, normalmente lleno de profesionales capacitados, ahora estaba vacío. Mi mente empezó a trabajar a 1000 por hora. Los pilotos habían desaparecido. No podía comprender qué había pasado, pero todo indicaba que el avión estaba fuera de control. Los pilotos probablemente estaban inconscientes o tal vez habían sido lastimados por el golpe de la explosión que había sacudido el avión. Recordé el estallido que habíamos escuchado antes y que ahora se sentía en mis huesos. Sabía que era el momento de actuar, pero ¿qué podía hacer yo? ¿Qué podía hacer un niño de 11 años en medio de un desastre aéreo? El avión siguió cayendo, y cada segundo que pasaba parecía eterno. Todos los pasajeros estaban asustados, algunos intentaban calmar a sus hijos, otros rezaban. Los asistentes de vuelo corrían sin rumbo, y el sonido de las alarmas era ensordecedor. El aire dentro del avión parecía estar más pesado, más denso, como si estuviéramos descendiendo a gran velocidad sin poder detenernos. Mi mente empezó a procesar todo a una velocidad increíble. Recuerdo haber jugado tanto a simuladores de vuelo, a esos videojuegos en los que puedes volar aviones y aterrizarlos, pero en ese momento la idea de estar allí, tomando el control de un avión real, me parecía absurda. Pero también sabía que no había otra opción. Si no hacía algo, el avión podría estrellarse. Mi respiración era irregular, y mi cuerpo temblaba, pero me levanté. Caminé rápidamente hacia la cabina, tratando de mantener la calma, aunque mi mente estaba llena de miedo y dudas.
Sabía que si no intentaba hacer algo, todos estábamos perdidos. Cuando llegué a la cabina, vi a los pilotos en el suelo, inconscientes. El volante del avión estaba inerte, y los controles no respondían. Había un caos total, luces intermitentes, sonidos alarmantes, y el avión seguía cayendo. Sin pensarlo, me acerqué a los controles. El pánico me decía que debía hacer algo rápido, pero mis manos, aunque temblorosas, se dirigieron al panel de control. Lo miré unos segundos. Sabía que tenía que mantener la calma. Recordaba lo que había visto en los videojuegos, en esos simuladores que tanto me gustaban. Recordaba cómo se manejaban los aviones, cómo había aterrizado aviones virtuales en situaciones similares en las que la nave caía. Y entonces, aunque no era un experto, recordé algo que me dio la fuerza para intentarlo. Tomé el control de la nave. Mis manos temblaban, pero logré mover la palanca. El avión seguía cayendo, pero estaba haciendo algo. Con cada movimiento, trataba de estabilizarlo, de frenar la caída. Los pitidos de las alarmas sonaban cada vez más fuertes, pero mi mente estaba concentrada solo en una cosa: aterrizar. El avión había aterrizado, y por un momento, todo fue silencio. El ruido de las alarmas se había detenido, las sacudidas habían cesado, y el constante sonido de los motores había desaparecido. Mi respiración, agitada por la adrenalina, comenzaba a estabilizarse lentamente, pero el miedo y la incredulidad aún recorrían mi cuerpo. Miré por la ventana, todavía sin poder creer que lo había logrado. Había aterrizado un avión. Yo, un niño de 11 años, había conseguido controlar el avión en una situación de emergencia y lograr que aterrizara sin estrellarnos. Estaba paralizado por un segundo, completamente abrumado por la magnitud de lo que acababa de hacer. El avión estaba detenido, pero no podía quitarme la sensación de que el tiempo se había estirado, como si estuviera en un sueño. Fue entonces cuando comencé a escuchar algo. Al principio, pensé que eran mis propios pensamientos, pero al poco tiempo me di cuenta de que no era así. Los gritos de alivio comenzaron a llenar la cabina. Primero, 1 o 2 pasajeros, luego todos comenzaron a aplaudir, y los gritos se convirtieron en una ovación general. A pesar de mi pánico y confusión, no podía evitar sentirme un poco sorprendido por la reacción de la gente. ¿Cómo era posible que estuvieran tan felices? Claro, sabían que estábamos a salvo, pero la idea de que yo, un niño, había aterrizado el avión parecía casi surrealista. Mis manos seguían temblando mientras me retiraba de la cabina. Los asistentes de vuelo comenzaron a entrar, buscando respuestas. Uno de ellos se acercó con una expresión de asombro y me miró fijamente. ¿Tú hiciste esto?, dijo con voz temblorosa. Yo solo asentí, incapaz de pronunciar palabra alguna. Era como si todo lo que había sucedido estuviera fuera de mi control, como si hubiera sido una película en la que yo no había elegido ser el protagonista. El piloto que había estado inconsciente se levantó lentamente del suelo, con la cabeza dolorida, pero parecía más confundido que herido. Miró a su alrededor, al ver el avión intacto en el suelo, su rostro se iluminó de sorpresa. ¿Qué pasó?, preguntó, y cuando me vio, su expresión cambió por completo. ¿Fuiste tú quien aterrizó el avión? La incredulidad en su voz era evidente. Yo simplemente lo miré, sin poder procesar lo que acababa de ocurrir. Pero lo más increíble estaba por llegar. Con las puertas del avión abiertas, la gente comenzó a salir, algunos ayudando a otros, y la policía y los bomberos comenzaron a llegar al lugar. Se podía escuchar el sonido de las sirenas en la distancia, acercándose rápidamente. Los reporteros, con cámaras y micrófonos en mano, ya estaban rodeando el área, y los flashes de las cámaras empezaron a iluminar el lugar. Todo sucedía tan rápido, que ni siquiera tenía tiempo para pensar. Era como si estuviéramos en medio de una película, pero esta vez yo estaba en el centro de todo. Cuando finalmente salí del avión, sentí una presión en el pecho. Mis piernas estaban débiles y casi no podía sostenerme. Pero vi a mi mamá en la multitud, buscándome entre las personas que salían del avión. Ella se veía preocupada, pero también había una mezcla de asombro en su rostro cuando me vio. Caminé hacia ella, tratando de mantenerme firme. «Tom, ¿qué ha pasado?», «¿Cómo?», me preguntó, pero no pudo terminar la frase. Sus ojos estaban llenos de incredulidad. No podía entender cómo yo, su hijo, había hecho lo que acababa de hacer. En ese momento, no supe cómo explicarle lo que había sucedido. No tenía palabras. Antes de que pudiera responderle, un grupo de policías se acercó para asegurarse de que todos estábamos bien, pero también querían hablar conmigo. Yo seguía sin comprender lo que había sucedido. Un policía me miró con asombro y dijo, «¿Eres tú el niño que aterrizó el avión?». Al principio no sabía cómo responder, pero asentí lentamente.
En ese momento, sentí como mi cuerpo se relajaba. Sabía que, aunque mi mamá no lo entendiera, yo había hecho lo correcto. Fue entonces cuando todo cambió. Mientras los bomberos ayudaban a las personas heridas a salir del avión, los periodistas comenzaron a rodearme. ¿Cómo lo lograste?, me preguntó una reportera, apuntando su cámara hacia mí. No supe qué decir. Yo solo estaba haciendo lo que sentía que tenía que hacer. No estaba pensando en ser un héroe, simplemente quería salvarnos a todos. Pero no pude evitar sentirme un poco extraño cuando escuché las palabras que salían de la boca de los adultos. Este niño ha salvado tantas vidas, decían, un niño de 11 años logró aterrizar el avión, ¿increíble? Al principio, pensé que estaban bromeando, pero cuando vi sus rostros, entendí que no era así. En ese momento, me sentí completamente abrumado. La realidad de lo que había hecho comenzaba a tomar forma. La gente aplaudía, y no podía entender cómo yo, Tom, un niño común, había logrado algo tan extraordinario. Cuando finalmente mi madre se acercó a mí, me abrazó con tanta fuerza que casi me aplastó. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero eran lágrimas de orgullo y asombro. Tom, ¿cómo lo hiciste?, me preguntó con la voz quebrada, casi sin creerlo. Le sonreí tímidamente. No lo sé, mamá. Simplemente lo hice. Justo en ese momento, los pilotos que se habían recuperado del impacto se acercaron para darme las gracias. Uno de ellos, con una expresión de gratitud en su rostro, me dio una palmada en el hombro y dijo, Tom, me salvaste la vida. Nos salvaste a todos. Yo solo asentí, aún sin poder creer lo que estaba sucediendo. La gente que había estado en el avión comenzó a salir, y los reporteros no dejaban de grabar. Cada vez que me miraban, me llamaban el héroe del vuelo 155. Eso me hizo sentir un poco incómodo, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se llenó de una sensación extraña, como si todo lo que había hecho fuera, de alguna manera, lo correcto. A lo lejos, pude ver a algunos niños de mi edad que me miraban con asombro. Me sonrieron, como si supieran que lo que había hecho era algo más grande de lo que yo podría haber imaginado. Mi madre, aunque todavía sorprendida, me miraba con una mezcla de miedo y admiración. Sabía que había algo especial en todo esto, pero en su interior, seguramente aún no podía comprender cómo era posible que su hijo de 11 años hubiera sido capaz de tomar el control de un avión y aterrizarlo. En ese momento, me sentí como si el mundo entero estuviera parado frente a mí. Yo, Tom, el niño que aterrizó el avión. No había duda. ¿Había salvado todas esas vidas?